Hola, bienvenidos a Academia Internet. Hoy vamos a ver el tema de sucesiones numéricas en razonamiento matemático. Esto que está aquí es una sucesión numérica, donde me piden calcular o bien el número que sigue o cualquier término de la sucesión. En este mismo capítulo vamos a ver tres temas: el de la progresión aritmética, progresiones geométricas y luego otra clase de sucesiones. Estos dos primeros se hacen con fórmulas y este no. Vamos a ver. Bien, veamos lo que significa la progresión aritmética. Esto es una progresión aritmética. ¿Qué significa una progresión aritmética? Lo vamos a averiguar en unos minutos. La diferencia es constante, vamos a avanzar con eso. Fíjate, este sería el primer término, este sería el segundo término, este sería el tercer término, el cuarto término, este sería el quinto término y así sucesivamente. Entonces esto va a tener una fórmula. Luego vamos a averiguar qué significa cada uno de estos elementos. Pero antes, la característica, ¿por qué es progresión aritmética? Nos damos cuenta que de 2 para 5 hay 3, ¿verdad? De 5 para 8 también hay 3. De 8 para 11 hay 3 y de 11 para 14 hay 3. Entonces, se supone que de 14 para el que sigue quiero hallar, también hay 3. Eso es la diferencia. Y se obtiene con esta fórmula. ¿Qué quiere decir esta fórmula? Que resto 2 consecutivos. O sea, el mayor del menor. Bueno, o el que se encuentra en el puesto inmediato superior. Por ejemplo, el término segundo menos el término primero. 5 menos 2 es 3, 8 menos 5 es 3, 11 menos 8 es 3, 14 menos 11 es 3. Entonces la progresión aritmética podríamos verla así, ¿verdad? De 2 para 5 hay un 3. 3, 3, 3. Entonces si quiero averiguar qué está aquí, qué fácil. 3, 14 más 3, 17. O por la diferencia, 17 menos 3 es 14. Ahora bien, aquí hay un pequeño problema si es que yo quiero calcular, por ejemplo, el término 20. Entonces, una manera de hacerlo sería reconstruir esto hasta el término 20, pero es bastante engorroso hacer eso. Mejor lo hacemos con esta fórmula. Con esta fórmula sale todo. Este A sub n quiere decir término general. Esto quiere decir primer término. Esta n es el número de términos y esta d ya sabíamos que significa diferencia. Solo recordando esa fórmula puedo resolver cualquier ejercicio de progresión aritmética. Veamos. En el siguiente ejercicio me piden calcular la fórmula y el décimo término de la siguiente progresión aritmética. Bien, esto es una progresión aritmética, ya me lo están diciendo. Entonces tú dices, va a tener una diferencia constante. Si yo quiero calcular la fórmula y luego el décimo término, es bien fácil porque la fórmula ya la habíamos visto aquí. Esta es la fórmula. El objetivo, cuando te preguntan calcular la fórmula o el término enésimo o el término general, quiere decir que calcules este que está aquí y calcules este que está aquí. O sea, si tú calculas A1 y calculas D, ya tienes la fórmula. En los ejercicios es bien fácil de hacer porque el primer término ya te lo dieron, mira, es este. El primer término sería 2. Y D es muy fácil hallar porque solamente en estos dos términos consecutivos los restas y tienes la diferencia. Yo escojo estos porque son los más pequeños, entonces me quedo 3. Qué fácil. Entonces tienes A1, sí, el primer término. Ya tienes la diferencia, sí, que es 3. Lo reemplazo y ya tengo la fórmula. Aquí está. Este vale 2, este vale 3. Bueno, lo puedo acomodar mejor, ¿verdad? Este 3 multiplica aquí, multiplica por allá. Luego, 3 por 1, 3. Bueno, aquí era menos 3. Después lo podemos dejar así. AN, o sea, término enésimo es igual a 3n. 2 con menos 3 me sale menos 1. Una vez obtenías la fórmula, que es lo que está aquí, ya puedes calcular el décimo término. ¿Cómo? Reemplazando. Porque si me dicen el término décimo, quiere decir que n va a valer 10. Término décimo. N vale 10. Entonces reemplazo. Esta es la fórmula y ahora voy a calcular A sub 10, que es el término décimo. En vez de n pongo 10. Y bueno, es una operación sencilla, ¿verdad? 3 por 10 es 30 y 30 menos 1 es 29. Solución de este ejercicio. Rebobinando, cada vez que me hablen de progresión aritmética, si me lo dice el problema, tengo que aplicar esta fórmula. Con esta fórmula puedo calcular cualquier término. Por supuesto, si no es progresión aritmética, no podría usar la fórmula. Si no me lo dicen, tendría que descubrirlo así. Bien, ese es el tipo más básico de sucesión numérica. Hay otra que es la progresión geométrica. Aquí tenemos la progresión geométrica. Fíjate, otra sucesión numérica, pero a diferencia de la anterior, mira cómo avanza esta y mira esta. Qué diferencia, ¿no? Y el término número 5 le lleva una gran ventaja al primer término. A contar que aquí le lleva una ventaja, pero no es tan pronunciada. ¿Por qué? Porque aquí, fíjate cómo está avanzando. Mientras acá estaba sumando,
Estoy multiplicando. ¿Qué estás multiplicando? Un mismo número. A ese número se le llama razón. En el anterior se le llamaba diferencia. Ahora le llamo la razón. ¿Y cómo calculo la razón? Fácil, dividiendo dos consecutivos. Por ejemplo, el segundo entre el primero, 6 entre 2 me sale 3. Luego, el tercero entre el segundo. También me tiene que salir lo mismo. Por eso es progresión geométrica. Acá me sale lo mismo el cuarto con el tercero y el quinto con el cuarto también me sale lo mismo. Entonces ahí descubro que estoy en una progresión geométrica. Y esto que está aquí es su fórmula. Fórmula o término general. Término general es igual a término primero por la razón elevado a la n-1. Ya sabemos que S significa término general, primer término, R significa ahora razón y N significa número de términos. Bueno, esto quiere decir que aquí las multiplicado por 3, vamos a poner así. Aquí es multiplicado por 3, aquí es multiplicado por 3 y aquí es multiplicado por 3. Por lo tanto, si quiero averiguar el siguiente, le multiplico por 3. Sería 486, que vendría a ser el sexto término. Sin embargo, si te piden calcular el décimo término, bueno, tú dices, puedo continuarlo así. Sí, pero mejor es con la fórmula, porque si te piden el término 50, ya será demasiado engorroso ir multiplicando. Veamos ahora un ejemplo de cómo aplicar la fórmula para resolver ejercicios en progresión geométrica. Aquí me piden calcular el término general, o sea, la fórmula, también le llaman término enésimo, y el séptimo término de la siguiente progresión geométrica. Bueno, acá tengo una progresión geométrica, ya me dicen que es geométrica. Y bueno, vamos a hacerlo por la fórmula general. En principio, la fórmula o término general es esto. Ya sabíamos, como en el caso de las progresiones aritméticas, aquí el objetivo de esta fórmula es calcular A1 y R. ¿Sí? Una vez que yo calculo A1 y R, o sea, lo reemplazo por números, ya tengo la respuesta. Ese es el objetivo. Entonces tú dices, ¿quién es A1? Ah, qué fácil. Aquí está A1, el primer término es 2. Estos son los términos, ¿verdad? ¿Y cómo calculo la razón? Fácil, cojo dos consecutivos y los divido. 6 entre 2, 3. Entonces ya tengo la razón y el primer término. Lo repaso aquí y listo. Fíjate que este 2 está multiplicando todo lo que está por acá. Ahora bien, esto lo voy a dejar así como está, ya que si trato de desarrollarlo de repente va a ser un poco más complejo. Lo dejo así, ¿ok? Para progresión geométrica. Me piden el séptimo término, entonces tú dices, cálculo del séptimo término. N va a valer 7. Porque me piden el séptimo término. Entonces reemplazo en la fórmula. En vez de N voy a poner 7. Y como ya tengo la fórmula así, en vez de N pongo 7. Por lo tanto, 7 menos 1 es 6, ¿verdad? 3 elevo a la 6 y lo multiplico por 2. 3 a la 6 es 729, 729. Multiplico por 2 y me sale 1458. Entonces, de eso se trata todo. Típico ejercicio de examen de admisión, ¿verdad? Calculas el término general bien fácil. El primer término es fácil de ubicar y por supuesto la razón también es fácil de calcular. Entonces reemplazo en la fórmula y luego opero. Bien. Habíamos dicho nosotros al principio que en las sucesiones numéricas estas dos primeras usan fórmulas, pero hay otra clase de sucesiones que tienes que saber y que no usan fórmulas. Por ejemplo, estas que están aquí, que es la sucesión de los números primos. ¿Qué es un número primo? Aquel que solamente puede descomponerse en la unidad y el mismo número. Por ejemplo, 4 no es primo. ¿Por qué? Porque aparte de 1 y 4 también se descomponen 2. Bien. Los números primos no tienen una fórmula general, solamente hay que saberlos, hay que reconocerlos. Siempre vienen en los exámenes de admisión, por supuesto que sí. Estos son los primeros números primos y siempre vienen ellos, ¿no? Bueno, veamos un ejemplo. Aquí lo tenemos. Me piden encontrar el siguiente número de la sucesión. Entonces tú dices, bueno, quizás estés tentado a pensar de que estás en una progresión aritmética. Fíjate que de aquí a aquí hay 2, de 1 para 3 hay 2, pero de aquí hay 3, bueno, no es una sucesión aritmética. Entonces tú dices, ¿cuál será? Fíjate, ¿qué tal si empezamos a restar? 3 menos 1 es 2, 6 menos 3 es 3, 11 menos 6 es 5, estamos restando términos consecutivos, y 18 menos 11 es 7. Ahí está. Las diferencias para los primeros es 5 términos. Nos damos cuenta que esto que está aquí, 2, 3, 5 y 7, ¿qué son? Mira,
la sucesión de los números primos. Ahí recién te diste cuenta. O sea, bueno, acá hay 2, ¿verdad? Acá hay 3, acá hay 5 y acá hay 7. Estos son los números primos. Por lo tanto, se supone que aquí debe ir el siguiente, 11. Entonces, el de aquí tendría que ser 18 más 11, ¿verdad? 18 más 11, por supuesto que es 29, y esa es la respuesta. Ponemos solamente 29 y listo. Ejercicio resuelto solamente recordando la sucesión de los números primos. O inclusive, una pregunta podría ser esta y te piden averiguar cuál es el que sigue. Yo ya sé que estos son los números primos. ¿Y cuál es el siguiente número primo que sigue? ¿Será el 14? ¿Será el 15? ¿Será el 16? ¿O será el 17? El que sigue es el 17, ¿verdad? Vamos a ponerlo aquí. 17 es primo. Calculado sin fórmulas. No hay una fórmula general para los números primos, pero es importante tenerlos en cuenta. Tenemos otra sucesión famosa, que es la sucesión de Fibonacci, típica en exámenes de admisión. Siempre viene. Fíjate cómo empieza, y esta es su, digamos, ley de formación. Se obtiene siempre sumando los dos anteriores. Por ejemplo, el término tercero lo obtuve, que es 2, sumando estos dos que están aquí. 1 más 1 me da 2. Este 3 lo obtuve, o sea, el término 4 se obtuvo sumando los dos anteriores. Acá, 1 más 1 es 2. Para este, el término tercero era 2 y el otro era 1. O sea, 2 más 1 me salió 3. El término número 5, que coincide con 5, es el cuarto más 1, o sea, 3 más 2. Así es como se obtiene, sumando los dos anteriores. Por ejemplo, me dicen encontrar el siguiente número de la sucesión. Entonces, si tú no recuerdas qué es la sucesión de Fibonacci, por lo tanto que va a ser imposible que lo resuelvas. Como tú recuerdas que estás en Fibonacci, dices, qué fácil, si yo quiero averiguar este, solo tengo que sumar los que están aquí. Por lo tanto, dices tú, sería 13 más 8. 13 más 8 es 21. Y eso es el término que falta. O el término que sigue en todo caso. Y siempre se calcula así, ¿no? Sumando los dos anteriores. Por ejemplo, si yo quiero calcular la suma de estos dos, ¿no? 5 más 8 me da 13. Y así como lo hemos comprobado aquí. Otro tipo de sucesiones también famosas son las potencias. Por ejemplo, me piden calcular el siguiente término de la siguiente sucesión. Tengo una sucesión como esta y yo tengo que recordar que estas son las potencias. Si no recuerdo qué son las potencias, pues me va a ser un poco complicado. Tengo que tenerlo en la mente. Ahí está. Eso tengo que conocerlo y siempre tengo que estar alerta de estos números. Entonces, este 1 en verdad es 1 al cuadrado, ese 4 es 2 al cuadrado, 9 es 3 al cuadrado, 16 es 4 al cuadrado, ¿verdad? 25 es 5 al cuadrado, por lo tanto el quien sigue debe ser 6 al cuadrado, o sea 36. Esta es la respuesta. Fácil si recuerdo esto, por supuesto. Veamos una aplicación. Me dicen calcular el siguiente elemento de esta sucesión. Entonces tú dices, a ver, de aquí hay 2, ¿verdad? De 3 para 7 le falta 4. Aquí 8. De aquí 16. De aquí, ¿cuál será? Bueno, tú dices, estos números que están aquí, 2, 4, 8, 16, ¿a qué te hacen recordar? A mí me hace recordar esto. Mira, las potencias de 2, que también tienes que tenerlas presentes. Estos numeritos que están aquí. Aquí se está repitiendo 2, 4, 8, 16. O sea, en vez de 4 puedes poner 2 al cuadrado. En vez de 8 puedes poner 2 al cubo. Y en vez de 16 puedes poner 2 a la cuarta. Y aquí 2 a la 1. Entonces, el que sigue debe ser 2 a la quinta. 2 a la quinta, ¿cuánto es? 32. Finalmente, este número que sigue tendría que ser 31, ¿verdad? Más el que está aquí, que es lo mismo que este. Pero descubrimos la secuencia cuando me lo dan en potencias. Si no me lo daban en potencias y yo lo tenía presente, por supuesto que me iba a ser muy difícil resolverlo. Por lo tanto, tener presente las potencias tanto de los números naturales, estos que están aquí, como las de 2, las de la base 2. ¿Listo? Veamos una aplicación. Me piden calcular el quinto término de la sucesión de estos números que están aquí. Y bueno,
tengo 2, 8, 32, 128 y debajo tengo 3, 9, 27 y 81. Son fracciones, pero se trabajan, digamos, de manera separada. Estos números que están aquí ya los conocemos porque eran potencia de 2, los acabamos de ver. Aquí están. Y estos que están aquí son potencias de 3. Estos son los números que yo tengo que recordar como mínimo. Entonces, si tú los recuerdas y los tienes presentes, entonces le puedes dar otra forma a esto. Sí, claro, esta es la forma que le voy a dar. En vez de 2 voy a poner 2 a la 1, en vez de 8 voy a poner 2 al cubo, que es lo mismo. En vez de 32, 2 a la quinta, en vez de 128, 2 a la 7. Y aquí, en vez de 9, 3 al cuadrado, en vez de 27, 3 al cubo, y en vez de 81, 3 a la cuarta. En cuanto a los signos, fíjate que empiezan con menos y luego más, menos, más, o sea, son intercalados, ¿verdad? Menos, más, menos, más. Se supone que el que sigue debe ser negativo. Pero de esta forma es mucho más fácil darse cuenta cuál es la secuencia. ¿Por qué? Porque me doy cuenta que en el numerador la base es 2. Entonces acá también va a haber 2 de base y el exponente son los números impares. 1, 3, 5, 7, entonces tendría que ser aquí 9. Y en el denominador tengo de base 3 y los números son 1, 2, los exponentes 3, 4, números consecutivos 5. Y el signo tiene que ser menos como habíamos visto, ¿no? Menos, más, menos, menos. Listo. Esto es la respuesta. 2 a la 9 es 512 y 3 a la 5 es 243. Ahí está. Solución, recordando las potencias. Bien, en el siguiente ejercicio nos piden calcular el siguiente término de la sucesión. ¿Cómo resuelvo esto? Fácil, dices tú, bueno, vamos a descubrir si esto es una progresión aritmética de repente. A ver, de 2 para 3, ¿cuánto hay? 1, ¿verdad? Este número lo calculo restando, ¿no? Así, 3 menos 2 me sale 1. 5 menos 3 me sale 2. Claro, porque 3 más 2 es 5. Luego, 8 menos 5 me sale 3. Y claro, lo compruebo así, 5 más 3 es 8. Y de aquí, claro, 12 menos 8 es 4. ¿Por qué? 8 más 4 es 12. Y de aquí tendría que ser 5. 12 más 5 es 17. Entonces fíjate que ya descubrí que por debajo corre una secuencia. 1, 2, 3, 4, 5. Y creo que es evidente, voy a poner con otro color, que aquí tiene que ser 6. Y ya la descubrimos. Entonces, ¿cómo calculo el que está aquí? Fácil, si lo veo en este sentido estoy sumando, ¿no? 2 más 1, 3, 3 más 2, 5, 5 más 3, 8, 8 más 4, 12, 12 más 5, 17. Entonces tú dices 17 más 6, 23. Listo. Solamente pongo el 23, que es la respuesta. Ahí está. Esto resuelto sin fórmula, simplemente usando la lógica, porque estamos en el capítulo de habilidad matemática, razonamiento matemático. Veamos otro ejemplo. Me piden calcular el siguiente término de esta sucesión. Y fíjate que aquí tengo una sucesión extraña. En verdad, las sucesiones a veces son como adivinanzas, te pueden poner cualquier cosa literalmente. Acá tú ves que te está retrocediendo, luego avanzando, retrocede, avanza. Cuando sucede eso, que tú veas que uno avanza, retrocede, es porque quizá haya dos sucesiones en una. Y que queda evidenciado, ¿no? La de rosado sería así, 1, 2, 3. Entonces tendría que seguir el 4. Y la de verde es 2, 4, 6. Entonces tendría que seguir, por supuesto, aquí 8 y aquí 4. Ahí está. Entonces la que me están pidiendo es esta, la de verde, que va de 2 en 2. Y si me hubiesen pedido, por supuesto, esta que está aquí, tendría que ser 4. Sí, a veces me piden, ¿no? los dos términos que siguen, o que sumen los dos términos, en fin. No me pedían esa, solamente me pedían el que sigue, que es 8. Respuesta. Utilizando la lógica sin aplicar ninguna fórmula. En resumen, de todo lo que hemos visto, las únicas fórmulas que se aplican son para la progresión aritmética y para la progresión geométrica. Aquí está, donde tu objetivo consiste en calcular el primer término y la diferencia aquí, el primer término y la razón, que sabemos cómo calcularlos, y ya tenemos la fórmula tanto para la progresión aritmética y geométrica, que son las más comunes. Para todas las demás se necesita ingenio y conocer algunos detalles, como por ejemplo la sucesión de los números primos, la sucesión de Fibonacci y la de las potencias, que son las que más se emplean en los exámenes de admisión. Bien chicos, si la explicación fue útil, suscríbete,
comparte en tus redes. Por supuesto, también son importantes tus comentarios. Un saludo y sigan conectados a Academia Internet. Aritmética podríamos verla así, ¿verdad? De 2 para 5 y un 3. 3, 3, 3. Entonces si quiero averiguar qué está aquí, qué fácil. 3, 14 más 3, 17. O por la diferencia, 17 menos 3 es 14. Ahora bien, aquí hay un pequeño problema si es que yo quiero calcular, por ejemplo, el término 20. Entonces, una manera de hacerlo sería reconstruir esto hasta el término 20, pero es bastante engorroso hacer eso. Mejor lo hacemos con esta fórmula. Con esta fórmula sale todo. Este A es 5 hay 3, ¿verdad? De 5 para 8 también hay 3. De 8 para 11 hay 3 y de 11 para 14 hay 3. Entonces, se supone que de 14 para el que sigue quiero hallar, también hay 3. Eso es la diferencia. Y se obtiene con esta fórmula. ¿Qué quiere decir esta fórmula? Que resto 2 consecutivos. O sea, el mayor del menor, bueno, o el que se encuentra en el puesto inmediato superior. Por ejemplo, el término segundo menos el término primero. 5 menos 2 es 3, 8 menos 5 es 3, 11 menos 8 es 3, 14 menos 11 es 3. Entonces la progresión... Hola, bienvenidos a Academia Internet. Hoy vamos a ver el tema de sucesiones numéricas en razonamiento matemático. Esto que está aquí es una sucesión numérica, donde me piden calcular o bien el número que sigue o cualquier término de la sucesión. En este mismo capítulo vamos a ver 3 temas: el de la progresión aritmética, progresiones geométricas y luego otra clase de sucesiones. Estos 2 primeros se hacen con fórmulas y este no. Vamos a ver. Bien, sub n quiere decir término general. Esto quiere decir primer término. Esta n es el número de términos y esta d ya sabíamos que significa diferencia. Solo recordando esa fórmula puedo resolver cualquier ejercicio de progresión aritmética. Veamos. En el siguiente ejercicio me piden calcular la fórmula y el décimo término de la siguiente progresión aritmética. Bien, esto es una progresión aritmética, ya me lo están diciendo. Entonces tú dices va a tener una diferencia constante. Si yo quiero calcular la fórmula, veamos lo que significa la progresión aritmética. Esto es una progresión aritmética. ¿Qué significa una progresión aritmética? Lo vamos a averiguar en unos minutos. La diferencia es constante, vamos a avanzar con eso. Fíjate, este sería el primer término, este sería el segundo término, este sería el tercer término, el cuarto término, este sería el quinto término y así sucesivamente. Entonces esto va a tener una fórmula. Luego vamos a averiguar qué significa cada uno de estos elementos. Pero antes, la característica, ¿por qué es progresión aritmética? Nos damos cuenta que de 2 para